Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que es clave, no solo para la práctica diaria, sino también un tema súper rentable para el EUNACOM, la hipoacusia congénita. Como médicos generales, estamos en la primera línea y nuestro rol en la sospecha, en cómo comunicamos y en la derivación a tiempo es de verdad decisivo. Y la razón por la que esto es tan importante está justo en esta cifra. Miren, no hablamos de algo raro, para nada. La hipoacusia congénita es la alteración sensorial más frecuente en un recién nacido. Pensemos en lo que esto significa. En cualquier maternidad vamos a ver varios casos al año. Es un diagnóstico que siempre tenemos que tener presente. Esta frase, en el fondo, resume por qué corremos contra el tiempo. No se trata solo de oír. Un diagnóstico que llega tarde impacta directamente en cómo se arma el cerebro del niño, afecta su futuro, su capacidad de comunicarse, de aprender. La urgencia aquí no es por un tema de papeleo, es biológica. Ok, para que dominemos este tema lo vamos a dividir en 5 puntos clave. Primero, ¿por qué es tan importante detectarlo a tiempo? Segundo, ¿cómo funciona el screening universal? Tercero, los factores de riesgo que hay que saberse sí o sí. Cuarto, las causas y el diagnóstico. Y finalmente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en el manejo? Empecemos por el por qué, la base de todo. ¿Por qué tanta insistencia con la detección precoz? El concepto central aquí es la neuroplasticidad y su ventana de oportunidad, lo que llamamos el periodo crítico. A ver, de todo lo que está escrito aquí, hay una palabra que es la más importante: irreversible. El cerebro, por así decirlo, está programado para cablear la vía auditiva en un tiempo súper específico, sobre todo los primeros 6 meses. Si no hay sonido porque el niño no oye, esa vía simplemente no se desarrolla bien. Y esa oportunidad se pierde para siempre. No es algo que se pueda arreglar después. Justamente para no perder esa ventana biológica es que existe el programa de screening auditivo universal. Y toda la estrategia se resume en una regla muy simple, pero que es el estándar de oro en todo el mundo. Y esta es la famosa regla 136. El punto clave aquí es que cada número es un plazo máximo, un antes de. Antes del mes de vida, todos los recién nacidos deben tener su screening. Si sale refiera, el diagnóstico tiene que estar listo antes de los 3 meses. Y si se confirma la hipoacusia, la intervención, el tratamiento, tiene que empezar antes de los 6 meses. 136. ¿Y cómo hacemos este screening? Usamos principalmente 2 herramientas. Las emisiones otoacústicas, o EOA, son las más comunes. Son rápidas, baratas y nos dicen si la cóclea funciona. La otra son los potenciales evocados automatizados, o PATA, que es un examen más completo porque evalúa toda la vía auditiva hasta el tronco. Este se reserva para los recién nacidos de alto riesgo, los que estuvieron en la UCI, por ejemplo, o si las EOA fallan. Ojo acá, porque este punto es fundamental para cuando hablemos con los padres. Un resultado refiere en el primer examen genera una angustia tremenda. Nuestro rol es explicar con mucha calma que eso no significa que el bebé sea sordo. Las causas más comunes son pasajeras, como líquido amniótico o un poco de vernix en el oído. La indicación es una sola: tranquilizar y citar a un nuevo examen, nada más. Bien, pasemos ahora a cómo identificar de forma proactiva a los recién nacidos que tienen más chances de tener una hipoacusia. Para esto no inventamos nada. Nos guiamos por los criterios del Joint Committee on Infant Hearing, o JCIH. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que buscar sí o sí en la historia en el examen físico del recién nacido? ¿Cuáles son esas banderas rojas que nos obligan a estar aún más atentos con el seguimiento? Aquí están los principales, los que no se nos pueden pasar. Siempre preguntar por familiares con sordera infantil. Una estadía en la UCI neonatal por más de 5 días es un factor de riesgo mayor. Ojo con las infecciones Storch, donde el citomegalovirus es el protagonista. También hay que fijarse en malformaciones de la cara o el cráneo, una ictericia tan severa que necesitó exsanguinotransfusión y el uso de fármacos ototóxicos, como la gentamicina. Perfecto. Una vez que identificamos el riesgo, nos sirve mucho entender de dónde viene el problema, cuáles son las causas. Esto nos ayuda a orientar el estudio y a dar un mejor consejo a la familia. Este gráfico lo deja clarísimo. Miren, más de la mitad de todas las hipoacusias congénitas tienen un origen genético. Más de la mitad. Es la causa más frecuente, por lejos.
más que todas las causas infecciosas o perinatales juntas. Y dentro de ese mundo genético, la gran mayoría, un 70%, son no sindrómicas. ¿Qué significa eso? Que la sordera viene sola, es el único síntoma. Y de estas, la mutación más común es la del gen GJB26, que codifica la conexina 26. El otro 30% son sindrómicas, donde la sordera es parte de un cuadro más grande, como el síndrome de Waardenburg o el de Usher. Ahora, si miramos las causas adquiridas, las podemos ordenar por tiempo. Prenatales. De nuevo, el citomegalovirus es el que más problemas da. Perinatales, como la asfixia o la prematurez extrema. Y un dato que es clave para nuestra práctica. La meningitis bacteriana es la principal causa de sordera adquirida en la infancia. Ojo, no es congénita, pero es una secuela terrible que tenemos que vigilar muy de cerca. Muy bien, con toda esta información, vayamos a lo práctico. ¿Qué hacemos nosotros en el consultorio frente a un resultado del screening? ¿Cuál es nuestro paso a paso? El flujo es súper claro. Llega un primer refiere. Paso 1, calma a la familia y se agenda un segundo screening. Si en ese segundo examen el resultado es refiere otra vez, bueno, ahí se considera una falla del screening. En ese preciso momento, sin dudarlo, se deriva al especialista, al otorrino. Será él o ella quien confirme el diagnóstico con pruebas más complejas, como los PEAT clínicos, para saber exactamente cuánto oye el niño. Una vez que está el diagnóstico, es bueno que sepamos qué opciones existen para orientar a la familia. La primera línea casi siempre son los audífonos. Para las pérdidas auditivas más profundas, existe el implante coclear. Y, lo más importante de todo, ninguno de estos aparatos funciona por sí solo. La terapia con el fonoaudiólogo es el pilar de todo el tratamiento. Son inseparables. Y un tema súper práctico y fundamental en Chile es la cobertura. El GES hoy día cubre la hipoacusia neurosensorial bilateral, pero específicamente en prematuros. Para los casos más severos, los que necesitan un implante coclear, está la cobertura de la ley Ricartes-Soto, que tiene criterios bien definidos. Saber esto es vital para poder guiar bien a las familias en todo este proceso. Para terminar, la pregunta que queda es esta. Con toda esta información, ¿nos sentimos realmente preparados para hacer esa guía? Nuestro rol como médicos generales va mucho más allá de leer un examen. Se trata de ser el que acompaña, el que orienta a una familia en un proceso que es difícil, que angustia, pero que, si lo hacemos bien y a tiempo, puede cambiarle por completo el futuro a un niño.